Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Vamos a compartir un poquito lo del el eneagrama, que es lo que nos iba a ocupar este mes en el grupo de activistas cuánticos. ¿Vale? Aquí tengo un pequeñito esquema, la pizarra. Veremos, no sé si la luz está muy bien. Voy a acercar un poco el portátil. Os pasaré las fotos de todas las maneras del grupo. Y un eneagrama, lo que vamos a ver y lo más importante que he destacado aquí es que es una herramienta de psicología, se basa en toda la parte cognitiva, ¿vale? Teniendo en cuenta las emociones, los sentimientos, la manera en que nos desarrollamos, y es subjetivo. Lo que nos va a mostrar un poco es dónde hemos puesto las gafas, ese prisma, esos cristales de un cierto color por el que vemos la realidad. Nos está indicando que nosotros la vida la vemos a través de 9 filtros, ¿vale? 9 gafas diferentes que nos podemos poner para interpretar la realidad. Son 9 modelos mentales, 9 colores, 9 maneras de ver la vida. Y conforme vemos la vida, así es como vamos a actuar. ¿De acuerdo? Bien, es una herramienta de autoconocimiento, no tanto diagnóstica. O sea, el eneagrama a mí, por ejemplo, no me gusta para que nos encasillemos. De hecho, aquí os pongo que es como un mapa de nuestra personalidad. No es el territorio, no es todo lo que yo soy. Me está mostrando una manera de comportarme, de actuar, de responder, de tener. Entonces, es muy importante que con esta herramienta nos vayamos a hacer estas preguntas. ¿En qué he enfocado? ¿Qué gafas me he puesto? ¿En qué he enfocado la realidad? ¿A qué le he dado importancia? ¿Qué está pasado por mi filtro dependiendo de las vivencias que yo he tenido? ¿Cuál es tu necesidad? O sea, para esto nos va a servir la herramienta del eneagrama. ¿Cómo estoy viendo la vida? ¿Qué resalta que es importante para mí? ¿Cómo la estoy viendo? ¿Qué es importante? ¿Qué es lo que es necesario para mí? ¿Qué estrategia de conducta estoy utilizando de acuerdo a este rasgo de personalidad? ¿A cuál es mi ego, mi máscara? Voy a ver qué es lo más importante. Y una vez he visto lo más importante, tengo que ver cómo tengo que cubrir mi necesidad, que es la manera de comportarme en la vida. Y luego me va a llevar a qué estrategia de conducta hago. ¿Por qué reacciono de la misma manera en diferentes situaciones? Es decir, somos esclavos de nuestro comportamiento, de nuestras reacciones, y repito y siempre hago lo mismo. ¿Vale? Esto, el cómo reacciono, qué estrategias utilizo, qué máscaras me he puesto para sobrevivir, al fin y al cabo es nuestra sombra que llamaba Carl Jung, ¿no? O la máscara que nos hemos puesto, el personaje que hemos elegido para vivir esta película de la vida. Vemos el mundo como somos nosotros. El mundo, la realidad, solemos decir que es neutra, ¿vale? Lo que cambia es esa prisma, esa perspectiva, esas gafas que me he puesto para ver la vida. Y con esta herramienta del eneagrama vamos a percibir realmente cómo estamos viendo todo ese mapa mental, ese constructo que nos hemos formado. ¿Vale? Bueno, viendo esto, lo siguiente sería, a través de la herramienta del eneagrama, hacernos conscientes de las motivaciones inconscientes que lleva a cada eneatipo a comportarse de una determinada manera y a formar su vida alrededor de estas motivaciones. Todo sería como unos rasgos de personalidad que conforman un carácter, ¿de acuerdo? Y aquí lo basamos en esas 9 gafas, en esas 9 necesidades, en esas 9 maneras de ver la vida. 9 formas de ver la vida, 9 formas de vivir, 9 formas de sentir, 9 formas de pensar, 9 formas de reaccionar. Y tenemos 3 puntos de partida. Es decir, nos relacionamos con la realidad en base o bien a cómo pensamos, al pensamiento. Veremos que de los 9 eneatipos se agrupan en 3 bloques, los del pensamiento,
los del sentimiento y los del instinto. Bien, pues intentar tener un equilibrio en estas tres maneras de ver la vida es lo que nos va a llevar a afrontarnos de una manera mucho más armoniosa, madura, con mayor calidad de vida. ¿De acuerdo? Entonces, ahora veréis cómo es la forma, que es un eneagrama, que es eh, una figura geométrica muy antigua, ancestral, de no sé si más de 4.000 años, comentan, ¿vale? Una de las primeras personas que nos las trajo a esta cultura occidental fue Ichazo, de la escuela, luego continuó eh, Gurdjieff, con el cuarto camino, que es un camino interior, y Claudio Naranjo con el SAT, ¿vale? Que es la técnica que él ha utilizado, es una metodología que la trabajamos desde la gesta, ¿vale? Transformacional para estudiar la personalidad y a través de ella utiliza la herramienta del eneagrama. Cuarto camino, Gestalt, el SAT, son cosas que os van a tener que ir resonando un poquito. Luego os paso bibliografía también para quien quiera ampliar un poquito. Para mí me parece una herramienta súper básica, muy comprensiva. No se basa solamente en una etiqueta, para nada nos va a servir el hecho de etiquetarnos, sino que más bien va a ser poder describirnos, pero con un contenido muy rico, sabiendo cómo reaccionamos, cuál es nuestra luz, cuál es nuestra sombra, integrar los opuestos porque somos un todo completo, abrazarnos, aceptarnos y desde ahí vivir la realidad. Nos vamos a dar cuenta de qué motivación tenemos, de qué palabras utilizamos, incluso nuestra fisionomía. Veréis también que proyectamos, cada uno de los eneatipos puede tener una parte de luz, una parte de sombra. Tenemos unos opuestos, unas flechas que veréis que van y nos complementamos con otros eneatipos. En realidad hablan de cientos de combinaciones posibles, pero sobre todo 23, hay 27, perdón, porque cada uno de los eneatipos a la vez se proyecta en dos líneas frontales con dos eneatipos más, ¿vale? O bien de un modo expansivo o de un modo contractivo. También a la vez, cada eneatipo tiene alas. Esto lo iremos viendo. Es simplemente a grosso modo para que sepáis que va a predominar muchísimo más o el pensamiento, o el sentimiento, o el instinto. Además, dentro de cada eneatipo todavía tenemos el social, ¿vale? Sería el social, el sexual y... espera, que ahora os lo... y el de conservación, ¿vale? El de conservación es para nuestra protección, nuestra seguridad. El social quiere reconocimiento y pertenencia. Y el sexual quiere comprensión y mucha conexión. Cuando estoy hablando del sexual no nos estamos refiriendo a las relaciones íntimas o sexuales, sino esa sensación de mucha conexión con otra persona. Así que imaginaros la de posibilidad. Es una herramienta muy rica, ¿vale? También os voy a pasar un test, aunque lo más importante no es el test y encasillarnos, sino empezar a descubrirnos en qué pequeños matices nos vamos moviendo para de una determinada manera entender cómo funcionamos. Nos vamos a entender nosotros y de ahí nos vamos a comprender, nos vamos a aceptar, vamos a valorar nuestros mecanismos, vamos a comprender muchísimo por qué nos hemos ido moviendo así, pero además vamos a comprender a los demás también, porque muchas veces reaccionamos ante el comportamiento de las demás personas y no sabemos muy bien, creemos que están haciendo adrede una serie de comportamientos o parece que vayan en contra tuyo, y sin embargo es algo que tenemos muy interiorizado. Sí que es bueno, ¿vale?, hacernos conscientes de estos comportamientos para podernos modificar, porque todo es modificable, ¿de acuerdo? Vale, pues dicho esto, que es una pequeña introducción, vamos a ver si nos queda así algún tema importante como para la introducción sería este, ¿vale?
Aquí tenemos este símbolo que es milenario. Veis que es un círculo, os pasaré también fotografías por el grupo de activistas, ¿vale? Y veis que tenemos la distribución de, bueno, hemos numerado en 9, que son los 9 eneatipos básicos, ¿de acuerdo? Cada uno de ellos, veis, por ejemplo, el 9 proyecta en el 6 y en el 3, el 1 en el 7 y en el 4, el eneatipo 2 en el 8 y en el 4, y así todos. Todos tienen como dos confrontamientos y siempre sería el centramiento y el descentramiento. Cuando estamos centrados en el eneatipo y nos vamos al otro eneatipo centrados, vamos a tener luz, sabiduría, esencia. Es como los 9 cielos. Estamos felices y en paz. Sin embargo, cuando nos descentramos, cuando es el ego, ¿vale? El que sale a la luz y estamos descentrados, que le llamamos nosotros, vamos a vivir desde el ego, no desde la esencia, no desde la luz, no desde el amor, sino desde el ego, desde la ignorancia, desde la sombra, desde los 9 infiernos y vamos a vivir una vida de sufrimiento. La realidad es nuestra, no es nuestra interpretación. El mundo es neutro, es ajeno a nosotros. Es nosotros, con nuestras vivencias, con nuestras heridas de niño interior, con las situaciones que nos ha tocado vivir, con lo que heredamos de nuestro transgeneracional, programas, creencias limitantes, como vamos a vernos proyectados o bien en centramiento o descentramiento, bien de una manera expansiva y amorosa o bien de una manera comprensiva, rígida y muy bloqueados. ¿De acuerdo? Esto sería lo más básico del eneagrama. Así que dibujaros, tener siempre presente o las fotos que os voy a enviar, tenerlas a mano en vuestro álbum, incluso ponéroslo como salvapantallas para estar siempre pendientes, pendientes de cómo reaccionáis. Poco a poco os iré grabando las características más importantes de cada uno de los eneatipos. Los vamos a oír, aparte de que en YouTube os pasaré enlaces, hay otros maestros, otros profesionales que están gastando esta herramienta como muy básica y nos van a servir como de apoyo. Cuanto más vayamos oyendo y familiarizándonos con las diferentes características, nos va a servir tanto para reconocernos, situarnos a nosotros, que no nos sorprendamos de cómo funcionamos, como para entender al prójimo. Es una herramienta muy válida para nuestras relaciones sociales e íntimas. ¿De acuerdo? Vale, pues quédate con esta figura del eneagrama, con 9 números, ¿de acuerdo? 9 eneatipos, 9 rasgos de personalidad, sin llegar a definirte. No eres tú eres mucho más que eso, pero normalmente nos estamos moviendo en base a estas 9 maneras de ver el mundo, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto ha sido una pequeña introducción para que entendamos. Bueno, os lo voy a ir presentando por diferentes capítulos o fascículos o entregas para que tampoco sea muy enfarragoso y si a alguien de alguno de los temas que vamos nombrando le interesa, pueda también hacer algún tipo de investigación o de búsqueda. ¿De acuerdo? Vale, pues de momento esta pequeña introducción para que sepáis que al diagrama le llamamos este símbolo milenario, que tenemos 9 eneatipos, que serían como 9 rasgos de personalidad, que no son lo que nos define, ni muchísimo menos, y que además tampoco todos, bueno, a todas las personas destacamos en uno de estos 9 eneatipos, E1, E2, E3, que le solemos llamar, pero que sepáis que a la vez proyectamos en otros eneatipos y tenemos alas también en otros eneatipos, ¿de acuerdo? Con lo cual, las combinaciones veréis que tenemos varias cosas. A veces es bastante complicado situarnos solamente en un eneatipo, pero de entrada ya es una gran pincelada para los rasgos de tu personalidad y cómo te estás moviendo o de qué color estás viendo el mundo. Continuamos en el siguiente episodio. Gracias.